Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 18 de marzo del 2025. Esta clase que vamos a tomar el día de hoy va a suplir la clase que no tuvimos la semana pasada, que se cambió en dos ocasiones. Vamos a tener todavía una sesión adicional que tentativamente va a ser el sábado. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra unidad número 3, de aprendizaje de este curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para lo que viene siendo, perdónenme, la carrera en licenciatura en logística, aduana y comercio. Hacer un poquito de recapitulación de lo que vimos en la clase pasada, donde estuvimos viendo los sistemas de administración de inventarios, donde mencionamos qué debe de contener un sistema de administración de inventarios, qué características tiene, cuáles son los costos que tiene los diferentes inventarios, como el costo de carecer, el costo de ordenar, el costo de mantener y algunos conceptos muy básicos de lo que son nuestros inventarios. Mencionamos también en la clase pasada que los inventarios forman parte trascendental de los activos de una empresa. Cuando nosotros vemos por ahí, los que ya tuvieron la oportunidad de ver la clase de contabilidad, donde veíamos contabilidad 1, donde veíamos el tema del balance general, el estado de resultados. Mencionábamos que dentro de la parte de los activos, que son los bienes y derechos que posee una empresa, dichos activos se clasifican en tres rubros principales: circulantes, fijos y diferidos. Y dentro del rubro de activos circulantes, por ahí estaba lo que viene siendo los inventarios o la mercancía. ¿Por qué forman parte trascendental de esos activos? Porque a final de cuentas las mercancías, llámese una mercancía de una empresa que es comercializadora, es decir, que compra sus artículos para posteriormente venderlos, obteniendo una utilidad, o que sea una mercancía, un producto de una empresa de transformación, pues obviamente forman gran parte de su activo, porque ahí está la gran mayoría de la inversión que se hace para la operación de una empresa, en el entendido que todas las empresas tenemos dos socios comerciales, que son nuestros proveedores y nuestros clientes, ¿ok? Entonces es bien importante, porque sin esa mercancía o esos bienes que tenemos, nosotros no podríamos operar. Recordando que la mercancía, llámese, reitero, que sea una empresa de comercialización o una empresa de transformación, pues obviamente es parte fundamental para la operación, porque es a lo que se dedica y va muy relacionada con la misión y visión de lo que es la empresa o de la compañía en la cual estemos trabajando. En el caso específico de ustedes que van para una licenciatura en logística, aduana y comercio, pues obviamente forma estas mercancías, sobre todo cuando son mercancías que se importan, que vienen del extranjero, pues obviamente hay que pasarlas a través de la Ley General de Aduanas, más bien dicho, por las aduanas, con los reglamentos que marca la Ley General de Aduanas, y esas mercancías pues obviamente tienen que entrar de manera legal en el país. Por eso es la trascendencia que tiene los inventarios dentro de la contabilidad o dentro de la información financiera de las empresas, y con lo cual se toman decisiones. Los inventarios tienen un rubro o tienen una importancia muy puntual, sobre todo si lo relacionamos un poquito con el tema que vimos en la clase pasada, que hay costos de mantener esos inventarios. ¿Por qué? Porque si yo, mi materia prima, mi mercancía es de características especiales, pues hay que tener asegurada la mercancía, hay que tenerla en ciertas condiciones, apilada de cierta manera, en ciertas características físicas, etcétera, etcétera, lo que obviamente genera pues un costo de mantenimiento. Hay costos también de carecer esos inventarios, como en el caso de ciertos artículos que podamos que necesitemos para llevar a cabo nuestro proceso productivo, etcétera. Costos de ordenar, que ya vimos que es un tema netamente administrativo, es decir, desde que solicitamos la factura, desde que solicitamos la orden de compra con nuestro proveedor, nos manda la factura, la inventariamos, bla, 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 bla. Entonces, son bien importantes estos inventarios. El día de hoy vamos a hablar nada más de un método, en sus dos modalidades, de lo que viene siendo las diferentes formas en que las empresas evalúan sus inventarios. Ahorita vamos a mencionar ahí en qué están sustentados esta evaluación de inventarios que tienen las empresas, y que obviamente deben de ser evaluados en base a las normas de información financiera, si mal no recuerdo, en su apartado C4, que habla específicamente de los inventarios.
Obviamente aquí es un tema muy didáctico, no se trata de que ustedes sean expertos en evaluación de inventarios, pero sí conozcan de manera muy global y muy generalizada cuáles son esos métodos de evaluación de inventario. Tenemos tres métodos, que es el costo promedio, que tiene algunas modalidades, el PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas, y el WEPS, que es últimas entradas, primeras salidas. Ahorita vamos a mencionar por ahí algunos ejemplos, vamos a ejemplificarlos para que ustedes lo vean. Y obviamente ya en la siguiente clase que vamos a tener probablemente el sábado, vayamos a continuar tanto con el PEPS como con el WEPS. Cabe hacer mención, haciendo un poquito de pausa, por ahí esta semana en teoría debería de ser nuestra última semana de aprendizaje. Como esta clase es la de la clase pasada, de la semana pasada, perdón, la estamos reponiendo. Vamos a tener otra clase adicional esta semana, como ya se los comenté. Y a partir de la próxima semana, no sé si ya vieron ahí en la plataforma, va a haber dos actividades. Aprovecho para comentárselos. Esas actividades son dos actividades que nos pide la Universidad Ciudadana de Nuevo León para regularizar a aquellos alumnos que de alguna u otra manera no pudieron presentar algunas tareas y que obviamente esto les va a ayudar a mejorar su puntaje. Uno es dentro de esas semanas de regularización, que creo que van a ser dos, está una actividad que se llama trabajo de regularización, que no es otra cosa más que ustedes agarren alguna de las actividades que haya quedado pendiente de estas tres unidades y la incorporen como una medida de regularizar alguna tarea que les falte. Y también por ahí yo solicito de manera muy puntual un video de puntos extra, donde ahí vienen las características que debe tener el video y que también obviamente les va a ayudar a mejorar su calificación. Cabe hacer mención, se los comenté en la clase pasada, que estas dos actividades son opcionales, no son de carácter forzoso. Obviamente va dirigido, reitero, a aquellos alumnos que se quieran regularizar o que en sus calificaciones de la evaluación de las actividades de las tres unidades o las tres actividades formativas de las tres unidades hayan salido bajos. Y también cabe hacer mención, que les reitero mucho, si no lo presentan no les va, o si no hacen estas actividades no les va a menguar en su calificación, pero sí les pudiera ayudar a mejorar la misma, ¿ok? Y nada más si quiero hacer bien puntual, como son actividades de regularización de puntos extras, el máximo que se obtiene en estas tareas es de 8 puntos, o sea, no se califica como un 10, creo que ahí dentro de la plataforma ahí hace especificación a ese tema, ¿ok? Vamos a iniciar para explicar ahora sí lo que viene siendo la literatura, la segunda literatura que nos proporciona o que nos propone ahí lo que viene siendo la universidad, donde vamos a hablar de los inventarios o los sistemas de evaluación de inventarios. No sé si por favor ya se esté viendo por ahí esta pantalla, si alguien me lo puede confirmar para iniciar con la explicación. Sí se ve, profe. Ok, bueno, miren, vamos a hablar de los métodos de evaluación de inventarios. Ya mencionamos lo que son los inventarios. Ahora vamos a irnos de lleno en esta clase a mencionar cuál es el sustento de esta evaluación de inventarios. Y obviamente vamos a mencionar el primero, que es el costo promedio en sus dos modalidades. Y luego posteriormente en la siguiente clase vamos a dar un repaso general, más bien dicho, a ver lo que es el método de evaluación de primeras entradas, primeras salidas y últimas entradas, primeras salidas, y una recapitulación de lo que fue la unidad número 3, que prácticamente la unidad número 3 pues va a ser la que es base para nuestro examen final. Reitero, es nada más para el examen final, ya el examen extraordinario es para aquellos alumnos que en un momento dado no acrediten la materia en la primera oportunidad. ¿Qué tenemos como sustento o en qué nos basamos en el área contable, en el área financiera para saber cuáles son los métodos con los que podemos evaluar los inventarios? Ahorita lo vamos a mencionar aquí también, pero cabe hacer mención de algo. Cuando veíamos el estado de resultados, a lo mejor ustedes son licenciaturas nuevas. Cuando nos tocó dar las licenciaturas anteriores, veíamos un poquito más técnico la parte contable. Aquí la estamos viendo de manera muy teórica. Sin embargo, cuando nosotros adquirimos un inventario, una mercancía, es bien importante reconocer que todos los gastos inherentes a la adquisición de la misma forma parte del valor de la mercancía. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes trabajen en una agencia aduanal y que les vaya a solicitar a un cliente la importación de, no sé,
20,000 computadoras, marca Dell, con tales características, el cual ya su proveedor en Estados Unidos, Canadá, donde ustedes gusten, se las va a mandar. Obviamente el proveedor generalmente nos va a dar nuestro precio, nos va a dar nuestro precio, su precio unitario de venta. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente esa mercancía para que llegue a nuestro almacén, que es donde resguardamos todo lo que viene siendo esa parte del activo circulante que ya mencionamos, que son las mercancías o la materia prima, o el producto terminado según corresponda, pues va a tener una serie de gastos que van a tener que, la empresa va a tener que desembolsar una serie de gastos inherentes a esa importación, poniendo el ejemplo de que fuera un producto o una mercancía que estuviéramos importando del extranjero. Si la mercancía, vamos a suponer que esté en Nueva Jersey, en el lado oeste de los Estados Unidos de América, en la parte este, hacia arriba, la parte noreste de los Estados Unidos, nosotros vamos a tener que traer y vamos a suponer que entre por el puerto o por la frontera aquí por Laredo. Obviamente hay que pagar un flete, hay que pagar un seguro, dependiendo qué tipo de, ¿cómo se llama? De material o de materia prima vamos a adquirir. Muchas veces es necesario asegurar ese bien. Vamos a tener que pagar nuestros impuestos. Hay que recordar que también cuando nosotros importamos mercancía, y ese va a ser un tema ya muy específico del área de logística, comercio y aduana, tenemos que pagar un impuesto general de importación, el cual está regulado a través de la Ley General de Aduanas, y ahí nos dice cuáles son los impuestos que se pagan para cada artículo. O no confundir el impuesto general de importación con lo que viene siendo los aranceles, recordando que los aranceles son los impuestos que cobra el gobierno por un momento dado determinados artículos, pero ya son temas un poquito más económicos, ¿ok? Entonces, todos esos gastos, todos esos puntos o todas esas situaciones que tengamos que erogar para que la mercancía llegue a nuestro almacén, que es nuestro destino final, forman parte del valor de la mercancía, a excepción del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si cada pieza les vale, voy a poner un ejemplo muy sencillo, si vamos a suponer que vamos a traer computadoras y cada computadora tiene un costo de $1,000, por poner un ejemplo. Pero pues obviamente hay que prorratear, hay que sacar el costo de lo que nos costó el flete, porque no van a traer una computadora en cada tráiler, pero sí van a traer las computadoras en un flete que nos va a cobrar determinada cantidad, tanto porcentaje de impuestos, tanto de maniobras, tanto de seguros, y vamos a suponer que a lo mejor el costo unitario de la computadora ya es de $1,000 más, sí, es $1,200, ya suponiendo que fuera adicional los $200, todos los gastos inherentes unitarios para esa importación. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ya el valor de la mercancía ya no solo va a ser $1,000 a lo que nos lo cotizó nuestro proveedor. Tenemos que considerar todos aquellos gastos y forman parte del valor de la mercancía o de los inventarios o de la materia prima que tenemos en nuestro almacén. Obviamente, pues si nosotros tenemos esos gastos, nuestro costo va a ser mayor y obviamente tendríamos que ajustar nuestro precio de venta, porque si nosotros consideramos un precio de venta con una utilidad de un 30%, 1,000 por el 30%, pues estamos hablando que son $300. Nosotros ya no podríamos vender en $1,300 la unidad porque el costo no es de 1,000, es de 1,200, entonces nuestra utilidad sería menor. Entonces es bien importante considerar todos esos conceptos cuando vayamos a evaluar esos inventarios. Aquí lo estamos viendo de manera muy macro, de manera muy sencilla, pero es importante que ustedes los conozcan, ¿ok? ¿Qué nos dice también ahí o qué tenemos como sustento para lo que viene siendo los métodos de evaluación de inventarios? Nos dice que estos métodos están sustentados en varios postulados básicos que fueron tratados en la parte de este libro, que obviamente son las normas de información financiera. Y a continuación se tratan en lo relativo a la evaluación de inventarios de conformidad a la norma de información financiera NIF, que es la C4, que habla específicamente de las evaluaciones de inventarios. ¿Qué nos dicen esos postulados que van enfocados a esa norma de información? La devengación contable. Los efectos derivados de transformaciones que lleva a cabo una entidad económica deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento que ocurren. ¿Qué quiere decir esto de devengación contable? Devengación contable.
Cada que nosotros llevamos a cabo una operación financiera, llámese compra de mercancías, específicamente para hablar del caso de los inventarios, significa que ya se llevó a cabo, ya hay una afectación en el patrimonio de las empresas. Generalmente vamos a suponer, y no me quiero meter en términos muy contables porque a lo mejor no es materia de esta clase, pero va para que más o menos lo ubiquemos. Cuando nosotros compramos mercancía a crédito, nosotros registramos la mercancía, eh, para ponerlo muy sencillo, yo le cargo a mi, contablemente hago un registro en los asientos de diario, que me imagino que ya en su momento ustedes vieron. Tengo que registrar esa operación. Si la operación fue a las 10 de la mañana, en ese momento que ocurrió la operación, en ese momento yo la tengo que registrar en mi contabilidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que todos los efectos, todas las operaciones derivados de transformaciones que lleva a cabo una entidad económica, cuando hablamos de transformaciones, no significa que sea una empresa de transformación, significa que ocurrió un evento financiero que se debe de ver reflejado en la contabilidad. Eso es bien importante comentarlo. Cuando ya los que somos contadores entendemos que hay algo que es el sistema continental o el diario continental que le llamamos los contadores, donde de manera cronológica estamos registrando todas las operaciones que afectan a una empresa a través de la regla de la partida doble con los asientos de diario, que pueden ser simples o compuestos y que obviamente tienen una cronología de registro. Se hacen a través de un libro de diario, se hace un traspaso al libro mayor, se genera balanza de comprobación, se hacen asientos de ajuste, balanza de comprobación con saldos ajustados y se procede a la elaboración de los estados financieros. Obviamente esto en la práctica ahorita no lo hacemos de manera manual, ya lo he comentado en varias clases, que todo esto lo hacemos a través de software contables que nos permiten registrar en tiempo y forma esa devengación contable. Si nosotros tenemos un sistema lo suficientemente robusto para registrar todas las operaciones contables de una empresa, lo que pasa, el registro que se hace en el almacén, ahorita puede estar entrando una mercancía al almacén y por otro lado el área de tesorería puede estar pagando un recibo de luz, el área de ventas puede estar registrando, timbrando una factura, el área de nóminas pagando una nómina y timbrando los recibos, el área contable haciendo un cálculo de depreciación para hacer los ajustes del mes, etcétera. Entonces, hablando específicamente de este concepto de navegación contable, ¿cómo lo enfocamos en la parte de los inventarios? Que desde el momento que nosotros reconozcamos que vamos a tener un ingreso, una compra de un inventario, una provisión de un inventario, debemos de ver reflejado esa información a la brevedad posible, ¿ok? Anteriormente, las normas de información financiera se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, que en esencia son lo mismo, solo que ahora ya está un poquito más extenso la forma de registrar, qué criterios debes de tomar, etcétera. El otro postulado que nos habla respecto a cómo podemos enmarcar los inventarios dentro de la contabilidad habla del periodo contable. Dice que todos estos movimientos deben de verse identificados con un periodo convencionalmente determinado. Aquí no me voy a meter en mucho tema, nomás lo voy a poner de manera muy sencilla. Los periodos contables no es otra cosa más que los meses del año, así de sencillo. Cuando hablamos de un periodo, contablemente hablando, es un mes. Cuando hablamos de un ejercicio contable, estamos hablando de un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda. Como cultura general, ahora el 31 de marzo, por eso cuando nosotros los contadores presentamos declaraciones anuales de impuestos, estamos obligados a presentar nuestra situación financiera, que es nuestro balance, al 31 de diciembre. Por ejemplo, ahora el 31 de marzo se vence la fecha límite para las personas morales y debemos de presentar nuestros resultados, es decir, nuestro estado de resultados con nuestra posición financiera el 31 de diciembre, del 2024, porque tenemos hasta el 31 de marzo. En el caso de las personas físicas que estén obligados a llevar contabilidades hasta el 30 de abril. Pero, ¿qué se refiere el término periodo contable? Que yo no puedo registrar una compra de mercancía que esté haciendo ahorita el 18 de marzo en abril. O que una mercancía que yo haya registrado, que haya comprado en enero, la esté registrando en febrero o en marzo. ¿Por qué? Porque se debe de respetar el periodo. Cuando nosotros tomamos información financiera para la toma de decisiones, debemos de tener la certeza que la información contable tenga las características de que sea veraz, que sea oportuna, que sea relativa y que obviamente que sirva de base para la toma de decisiones. Entonces,
Todas las operaciones contables deben de registrar, o todas las afectaciones, caso específico, los inventarios, tanto de entradas como de salidas o de su respectiva afectación en el costo contable dentro del estado de resultados, se debe de reflejar dentro del periodo o del mes que corresponda a dicha afectación, ¿ok? Independientemente de que ya sabemos que se tiene que registrar en el momento, ¿vale? Los efectos finales, también tenemos otro postulado que habla de lo que viene siendo la evaluación, que nos dice que los efectos financieros derivados de las transacciones internas deben cuantificarse en términos monetarios atendiendo los atributos del elemento a ser evaluado con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Aquí nos podemos, por regla general, pues obviamente nuestra información financiera está valuada en pesos, ¿no? Que es la moneda de curso legal. Y en el caso específico de lo que son los inventarios, nos dice que debemos de evaluarla en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento evaluado. Obviamente ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy sencillitos de lo que es, por ejemplo, el caso del costo promedio. Pero que dicho método de evaluación sea lo más apegado a la realidad de lo que estamos evaluando. A eso se refiere. El otro concepto es la consistencia. Dice que ante la existencia de operaciones similares en una entidad debe de corresponder un mismo tratamiento contable. Un ejemplo, si yo ahorita tengo dos operaciones de compra en el mes de marzo, debo de registrarlas igual, debo de evaluarlas igual, no puedo estar haciendo cambios. Si yo, por ejemplo, en un año voy a utilizar el método de evaluación de primeras entradas, primeras salidas, pues no lo puedo estar cambiando cada mes. Vamos a tener una consistencia para que la información financiera sea lo más apegada a la realidad. ¿Ok? Ya basado en los conceptos anteriores, como les estaba comentando ahorita, la regla de evaluación de inventarios para entidades comerciales es el costo de adquisición o de compra. Este curso va muy enfocado a temas de empresas que se dedican a la comercialización, es decir, que no llevan a cabo un proceso de transformación, es decir, que yo ingreso una materia prima, ya lo vimos en el tema de costos, a un proceso productivo, le meto mano de obra, le meto indirectos y al final tengo un producto terminado que voy a vender. Cuando hablamos de empresas de transformación, en este caso va muy enfocado al término de lo que son las empresas comerciales. Aquí que nos dice lo que representa suma de erogaciones que se efectúan en la adquisición, como el valor de la mercancía, que ya lo mencionamos ahorita al principio de la clase, los derechos de importación, impuestos generales de importación, fletes, seguros, hasta que la mercancía esté en condiciones de ser vendida o que llegue a nuestro almacén. Es lo que les mencionaba ahorita. Todos esos conceptos forman parte del valor de las mercancías. Aquí habla de las mercancías en tránsito. Miren, cuando nosotros, les voy a poner otro ejemplo para ya irnos directamente al caso o al método de evaluación que vamos a ver el día de hoy. Cuando nosotros vamos a suponer que tengamos una mercancía, aquí habla de mercancías en tránsito. Ese es un concepto muy utilizado sobre todo en empresas con alto volumen de operaciones. Imagínense que nosotros nos dediquemos a comercializar, no sé, lo que ustedes gusten, el artículo X. Cuando se haga el corte de mes, vamos a suponer que ahorita estuviéramos a 28 de marzo, que si mal no recuerdo es viernes. O 31 de marzo, vamos a poner el cierre de mes, que es lunes. El 31 de marzo yo le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Te voy a hacer un pedido por la cantidad de, no sé, 30,000 teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una cadena de suministro con mi otro socio comercial, que son mis clientes, para suministrar esos celulares en base a un contrato, a una orden de compra que ellos me hicieron, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros registramos contablemente que esa mercancía ya la tenemos en nuestro almacén o la tenemos en nuestro activo circulante, podríamos tomar una mala decisión. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Reitero, para no meterme mucho en términos tan técnicos desde el punto de vista registro o contable. Generalmente abrimos dos cuentas dentro de la misma cuenta o hacemos subcuentas dentro de las cuentas de mayor para saber qué mercancía sí tenemos disponible en nuestro almacén, hablando, reitero, específicamente de los inventarios, y qué mercancía
está en tránsito. ¿A qué se refiere con tránsito? Si el 31 de marzo yo le digo a mi cliente, te pido las 30,000 unidades de celulares, y el contador o la persona que se encargue de registrar dice, ya me aceptó la orden de compra. Ok, perfecto. Vamos a suponer que sea, no sé, 1,000,000 de pesos de mercancía. Si la persona que se encarga de registrar esa mercancía hace el asiento contable cargándole a inventarios con abono a proveedores para registrar que ya tenemos la mercancía y que le debemos al proveedor, no sé, 1,000,000 de pesos, el 31 de marzo, pues obviamente se cierra el mes. Generalmente las empresas, cuando hacemos un análisis financiero de cómo está nuestra situación financiera, valga la redundancia, a través del balance general, o cómo está nuestra utilidad o pérdida a través del estado de resultados, dentro de los primeros 5 o 10 días máximo del mes siguiente tomamos decisiones. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, el área comercial dice, yo veo dentro de mi inventario el día 1 de abril que hay 3,000 celulares en mercancía, y resulta que los celulares los vamos a traer apenas de Hong Kong o donde ustedes gusten? El área comercial va a suponer que puede vender o que puede tomar esa mercancía para venderla cuando realmente todavía físicamente no está en nuestro almacén. Para eso se generan las famosas, se hace una subcuenta de la cuenta de mercancías generales que se llama mercancías en tránsito, donde nosotros al momento de ver la información tengamos desglosado qué mercancía ya tenemos en nuestro almacén y está disponible para venta, y qué mercancía viene en tránsito con nuestro proveedor. Es decir, puede estar en el puerto, puede venir en avión, puede venir no sé, en el medio de transporte que ustedes digan, pero no la podemos considerar como tal todavía como parte de nuestros inventarios, ¿ok? Entonces es importante por ahí también mencionar ese tema para que no se nos vaya del radar. Ahora sí vamos a entrar, reitero, a los métodos de evaluación. El día de hoy vamos a ver únicamente el costo promedio. Ya en la siguiente clase, por ahí yo creo que mañana les mando la liga para el sábado y ver los otros dos métodos, que es el de primeras entradas, primeras salidas, y últimas entradas, primeras salidas. Dice que existen, realmente son considerados tres sistemas o tres métodos de evaluación de dichos inventarios, de dichas materias primas. Ya lo mencioné: costo promedio, PEPS y WEPS. El día de hoy vamos a ver el costo promedio. Aquí, como dice la literatura, como su nombre indica, el costo promedio representa la media aritmética o promedio obtenido dividir el importe acumulado de la compra de una mercancía entre el número de artículos adquiridos. Ahí no hay mucho tema. Y obviamente, generalmente cuando nosotros evaluamos o compramos inventarios, no compramos inventarios de una manera única en un periodo contable, ¿verdad? Podemos comprar mercancías el primero de cada mes, el día 10, el día 8, el día 9, el día 20, conforme lo vayamos requiriendo, y obviamente después de haber analizado los costos de oportunidad de comprar inventario, tomando en cuenta los costos de carecer, los costos de mantener y los costos de ordenar, que ya vimos en la clase pasada, ¿ok? Vamos a hablar de lo que viene siendo el costo promedio. Este promedio o este sistema de evaluación de inventarios tiene dos modalidades. Uno es el costo promedio ponderado y el otro es el costo promedio móvil. Ahorita vamos a mencionar en qué consiste cada uno de estos. Vamos a hablar primero de lo que viene siendo, ya dijimos que es el total de la mercancía entre el número de unidades, y tenemos nuestro costo promedio. Pero ¿cómo evaluamos el costo promedio ponderado? Este es usado, que es la primera modalidad de este costo, cuando se evalúa el inventario en una base periódica. Por ejemplo, puede ser cada mes, que es generalmente el periodo en que nosotros lo evaluamos. El inventario inicial y las compras netas se suman en unidades importes y se dividen, obteniéndose el costo promedio ponderado, que sirve para evaluar las unidades vendidas. Y aquí hago una pausa. Cuando nosotros vamos a contablemente, voy a tratar de hacerlo así muy, muy sencillito igual a lo mejor probablemente muchos de ustedes ya tengan nociones de eso. ¿Cómo registramos? Vamos a suponer que todo sea una operación tanto de compra como de venta, de contado. ¿Cómo registro yo contablemente vamos a suponer que el inventario lo compré aquí en territorio nacional para ponerle IVA y todo? Vamos a suponer que yo le compro a un proveedor 100,000 pesos de inventario, de mercancía para yo revender.
Si yo le compro 100,000 pesos, estamos sujetos al impuesto al valor agregado, dependiendo del tipo de artículo de bien que estemos comprando, porque hay que recordar que hay artículos que son exentos y grabados exentos y tasa cero, perdón, dentro del territorio nacional. ¿Qué es lo que pasa si yo compro esos 100,000 pesos de mercancía masiva? Yo registro cargo a la mercancía 100,000 pesos o a inventarios, como lo quieran ver, y cargo a IVA acreditable 16,000 pesos. Recuérdense que el IVA no forma parte del valor de las mercancías. Y suponiendo que no haya tenido fletes, acarreos, maniobras, etcétera. Con abono a bancos por los 116,000 pesos para registrar la salida. Yo ya tengo dentro de mi inventario vamos a suponer que fueran 100 unidades. ¿Cuál es mi costo promedio si en el mes no tuve más compras? Pues mi costo promedio 100,000 entre 1,000, pues van a ser entre 100, perdón, van a ser 1,000 mi costo promedio. Esa cantidad, vamos a suponer que yo el día último venda 50 piezas, siempre y cuando no haya habido operaciones. Obviamente yo por ley, estoy obligado a vender por encima de lo que me costó la mercancía. Si yo en promedio me costó 1,000 pesos yo no la puedo vender en 1,000 pesos. Digo, a lo mejor me voy a meter en otros temas, pero también para que ustedes tengan un poquito de noción. Yo la tengo que vender por encima de lo que me costó. A grosso modo, ¿cómo pagamos el impuesto sobre la renta los contadores, las empresas? O sea, ¿cómo lo calculamos los contadores? No es otra cosa más que mi ingreso menos mi costo y me da mi utilidad bruta, menos mis gastos y me da mi utilidad en operación. Cuando nosotros vendemos por debajo del costo, estamos prácticamente gestionando que dentro de la primera parte del estado de resultados tengamos una pérdida contable. Obviamente los impuestos no se pagan en base a las pérdidas contables, se pagan, pero más bien dicho, los impuestos no se pagan en base a las utilidades contables, se pagan en base a las utilidades fiscales, que ya eso es otro tema un poquito más extenso. Pero si yo estoy generando desde inicio una pérdida contable, es muy probable que vaya a tener una pérdida fiscal, y al tener una pérdida fiscal no estoy obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que se hace contablemente? Si yo lo vendí, no sé, si me costó 1,000 pesos, pues ¿cuál va a ser mi margen de utilidad? Pues no sé, 200 o el 20%. Entonces yo cada unidad no la voy a vender en 1,000, la voy a vender en 1,200. Pero cuando yo ya compré la mercancía, ahora la voy a vender de contado. Tengo que cargar, suponiendo que sean 50 piezas por 1,200, así como van a ser 60,000 pesos. ¿Qué significa? Que a mí me costó 50,000 pesos esa mercancía, pero yo la voy a vender en 60. Entonces yo tengo que registrar contablemente o hacer un asiento contable cargándole a banco, suponiendo que me paguen los 60,000 de contado, con abono a la cuenta de ventas o de ingresos por los 60,000 pesos entre 1.16 y a la cuenta de IVA por pagar por el IVA correspondiente. Pero tengo que dar de baja ese inventario. ¿Por qué? Porque ya lo vendí, pero yo ya no cuento con esas 50 piezas. Entonces, ¿cuál es el costo que voy a adquirir, que voy a tomar yo para poder dar de baja la mercancía? Voy a tomar el costo, que en este caso es el costo promedio ponderado de los 1,000 pesos por unidad, porque fue lo que me costó. Si hacemos el ingreso, que son 60,000, menos el costo, que son 50,000, mi utilidad es de 10,000 pesos. Es el 20% de los 50,000 que estoy vendiendo. Nomás es como para ejemplificar un poquito y veamos el impacto que tiene el registrar y sobre todo en evaluar de manera correcta y con el método que más nos convenga nuestras mercancías, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo del costo promedio ponderado, que es la primera modalidad del costo promedio. Aquí nos dice que la mercancía A, si se fijan, el 31 de diciembre es el saldo inicial, tenemos 1,000 piezas. Obviamente el costo promedio es de 150, el saldo o el valor de la mercancía es de 150,000. ¿Por qué? Si dividen los 150,000 entre 1,000, el costo unitario promedio va a ser de 150. Pero después, el 7 de enero, yo hago una compra por 500 piezas, pero obviamente el costo o como me lo está vendiendo el proveedor es a 165 pesos.
Si yo multiplico los 165 por las 500 piezas, me da los 82,500 pesos que estoy adquiriendo de lo que viene siendo mi mercancía. ¿Ok? Entonces, 82,500 más los 150,000 que yo ya traía, me da 232,500. Y luego, el 21 de enero, hago otra compra de mercancía. Por eso les decía que no hacemos una sola compra en el mes. Esas 750 piezas, ahora el proveedor me lo vende a 215 pesos. Si multiplicamos los 215 pesos por las 750 piezas, me da 161,250 pesos. Al final lo sumo con los 232,000 pesos que yo ya traía de valor de mi inventario y me da un total de 393,750. Si yo divido ese total entre el total de las mercancías, que son los 1,000 más los 500 más los 750, me da, que son 2,250 piezas, me da un promedio de 175 pesos. ¿Sí? Eso es lo que me cuesta en promedio mi inventario mediante este costo promedio, este método de evaluación. Pero lo que pasa es si el 31 de enero yo vendo 1,000 piezas, que es lo que les mencionaba ahorita. Al vender yo 1,000 piezas, ¿cuál es el costo que debo de tomar? Estos 175, porque es el costo promedio del total de mi mercancía de acuerdo a este movimiento auxiliar que tuvo el almacén dentro del mes de enero. ¿Ok? Se fijan qué es lo que tenemos que hacer, pues multiplicar los 1,000 por 275 y nos da 175,000 pesos, que esto es lo que damos de baja. ¿Qué asiento contable? Ya registramos la venta y tenemos que ahora registrar el costo de ventas, los 175,000 pesos con abono al inventario. Si se fijan, aquí está el cargo y el abono. Ya no tengo 393, sino tengo 218,750 en cuanto al importe. Realmente como piezas tendría 1,250 porque de estas 2,250 ya estoy dando de baja 1,000 unidades de mi inventario. ¿Ok? No sé si hasta ahorita más o menos quede claro este tema. Por favor, si tiene alguien un comentario, con toda confianza háganmelo saber. ¿No? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, bueno, vamos a continuar para ya terminar la clase el día de hoy. Ahora vamos a continuar con la otra modalidad del costo promedio, que es el costo promedio móvil. Ya vimos el costo promedio ponderado y ahora vamos a ver el costo promedio móvil. Este se emplea o cuando se utiliza este método, cuando las existencias del costo de venta se evalúan permanentemente al estar los costos promedios al día a través del sistema de inventarios perpetuos. El método de inventarios busca un nuevo precio cada vez que hay un cambio o movimiento en el inventario. Y aquí nos pone un ejemplo. Vamos a suponer que sea la misma mercancía. El costo promedio de 150, pero el 31, eso es al 31 de diciembre, pero el 3 de enero hago una venta por 300 unidades. Obviamente me quedan 700, ¿cómo se llama? 700 piezas. ¿Cómo lo tengo que evaluar? Si yo multiplico si yo multiplico las 700 piezas por las 300 piezas, un segundito, por favor, las 300 piezas por los 150, que es el promedio que yo traía, voy a dar de baja 45,000 pesos del valor de mi mercancía. Pero el 7 de enero hago una compra por 500 unidades, ya tengo 1,200 y obviamente aquí el costo o lo que me costó comprar es de 165. Los 187 lo divido entre los 1,200 y me da el promedio que es de 156,25. Obviamente esto se va evaluando y se va actualizando conforme se vayan haciendo ventas y conforme se vayan haciendo compras de mercancía. ¿Ok? Si nosotros determinamos, ahora sí, cuáles diferencias existen entre cada uno de los dos, ya si lo vemos así como una tabla, en el promedio ponderado, mi inventario final es de 218,750. ¿Por qué es menor? Porque mi costo es mayor por cómo lo estamos
considerando. Hay una diferencia de 12,100 pesos en comparación con el costo promedio móvil. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia proviene de la evaluación del costo de ventas, que no es otra cosa más cómo estuvimos evaluando nuestros inventarios dentro de un periodo contable. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de estos temas que vimos el día de hoy? Por favor, con toda confianza, no nos quedemos con alguna duda. Por favor, si son tan amables. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Como les comenté, íbamos a ver, sí, adelante. Leti, Buenas noches, profe. buenas noches. Entonces, más o menos como es esta explicación que acaba de dar, va a ser más o menos la actividad 3 que vamos a realizar, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Sí, ok. Sí, esa era mi duda. Como no se había tocado el tema, apenas le iba a Sí, comentar, pero con esto ya se está resolviendo. sí, de hecho, lo que vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a dar los otros dos métodos de evaluación y vamos a dar una explicación así muy rapidita de cómo se tiene que presentar la tarea. Si se fijan, la tarea técnicamente tenemos hasta el próximo 23 de marzo para poderla entregar. Sin embargo, yo les voy a dar unos días adicionales por lo mismo de que no hemos estado dando la clase por temas netamente laborales y algunos personales. Pero no se preocupen, yo el día de mañana les estaré mandando cuándo sería la próxima sesión para ya cerrar con este tema, pero sí va relacionado con la actividad número 3. De hecho, todas las actividades formativas van en relación con las unidades o los puntos que hemos visto en cada una de ellas. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No, bueno, si ya no tenemos dudas o comentarios respecto a este tema, como le mencionaba ya la señorita, la próxima clase mañana les voy a mandar el correo para decirles cuándo va a ser la sesión síncrona con la que vamos a terminar esta unidad número 3. Les vuelvo a repetir que por ahí ya están abiertas las actividades de regularización y de puntos extras para aquellos alumnos que la quieran realizar. Obviamente no es una sesión todavía de despedida la que vamos a tener. Me gustaría como quiera tener una sesión previa al examen final para hacer una recapitulación y ver cuáles son los puntos clave que puedan venir en este examen final, que va a ser muy enfocado a estos temas que hemos estado viendo aquí en la unidad número 3 y que obviamente en base a eso va a ser nuestro examen. Les agradezco mucho su participación. El día de mañana les mando el correo con la nueva fecha para la presentación o para la explicación de los otros dos temas pendientes y para darles también la extensión de lo que viene siendo el tiempo en la tarea. Esta sesión queda grabada para los alumnos que no se pudieron conectar y por ahí estamos en contacto a partir del día de mañana. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias.